Deberías habernos matado cuando tuviste la oportunidad. Las palabras del canciller Harvey Ross flotaron en el aire como una sentencia de muerte mientras miraba fijamente a los ojos reptilianos del consejero Mordecai. La mirada multifacética del alienígena se abrió de par en par, conmocionado, mientras Ross continuaba con una voz inquietantemente serena. Pensaste que la Tierra era solo otro planeta para saquear. Pensaste que los humanos éramos solo otra especie a la que podías dominar. Ross se inclinó hacia adelante. Su expresión se endureció. Ese fue tu primer error. A su alrededor, la majestuosa estación del Consejo Galáctico ardía. Las alarmas sonaban mientras soldados humanos, con armaduras de poder avanzadas, irrumpían por los pasillos. Afuera, la vastedad del espacio estaba llena de los restos de naves alienígenas que alguna vez fueron poderosas. Tu segundo error, continuó Ross, fue creer que no notaríamos tus planes. ¿Y tu último error? Una sonrisa helada se dibujó en su rostro. Pensar que jugaríamos limpio cuando nos acorralaran. 3 días. Antes la pantalla holográfica parpadeó hasta encenderse, proyectando un resplandor azul fantasmagórico por toda la oficina del canciller Ross. El emblema familiar del Consejo Galáctico se materializó. Su diseño intrincado era un recordatorio del frágil lugar de la humanidad en el cosmos. Ross se acomodó la corbata, una costumbre forjada tras décadas de encuentros diplomáticos. Pero esta vez, un escalofrío le recorrió la espalda. Los rasgos reptilianos del consejero Mordecai se definieron, su piel escamosa brillando bajo la luz artificial de las cámaras del consejo. Los ojos multifacéticos del alienígena parecían atravesar el alma de Ross, incluso a través de la proyección. «Saludos, canciller Ross», dijo Mordecai con una cortesía que sonaba falsa. El Consejo Galáctico ha tomado una decisión respecto a su pintoresco planetita. Ross apretó la mandíbula, pero mantuvo la compostura. Lo escucho, consejero. Los recursos de la Tierra se han vuelto, digamos, de interés para la comunidad galáctica en general. Mordecai prosiguió, con un matiz de burla en el tono. El Consejo ha votado iniciar las operaciones de extracción de inmediato. Las palabras colgaron en el aire como una sentencia de muerte. La mente de Ross trabajaba a toda velocidad, pero su rostro seguía siendo una máscara de calma. Seguramente, consejero, está al tanto de que la Tierra es un mundo soberano. Tenemos derechos bajo la Carta Galáctica. La risa de Mordecai lo interrumpió. Un sonido áspero y desagradable. ¿Derechos? Ay, canciller, qué encantadoramente ingenuo. Esto no es una solicitud, es un aviso de cortesía. Preparen su mundo para nuestra llegada. El holograma se desvaneció, dejando a Ross solo en la repentina oscuridad. Se dejó caer en 1900 su silla, con el peso de la galaxia sobre los hombros. Su mano tembló un momento sobre el botón de llamada de emergencia, pero luego se endureció y lo presionó. Las alarmas sonaron en todo el complejo del Gobierno Unido de la Tierra. En minutos, la sala de crisis era un torbellino de actividad. Líderes militares, científicos y políticos entraban sin cesar, sus rostros marcados por la preocupación y la determinación. El almirante Patrick Spencer, un hombre de cabello gris acero y ojos azules penetrantes, fue el primero en hablar. «Canciller, ¿cuál es la situación?» Ross respiró hondo, recorriendo con la mirada la sala. El Consejo Galáctico ha decidido extraer los recursos de la Tierra. No están pidiendo permiso. La sala estalló en caos, voces superpuestas entre indignación y pánico. La doctora Julian Ang, principal xenobióloga de la Tierra, golpeó la mesa con la mano. «Esto es una violación de todos los tratados que hemos firmado. Los tratados no valen nada si ellos no los respetan», gruñó el general Morgan Holt.
cuya imponente figura se erguía sobre el holograma de la red de defensa de la Tierra. Ross levantó la mano, imponiendo silencio. Sabíamos que este día podía llegar desde que comenzamos a distanciarnos de las decisiones más cuestionables del Consejo. Un silencio tenso se apoderó de la sala mientras Ross activaba una transmisión de datos segura. Imágenes e informes aparecieron en las pantallas, detallando años de retirada gradual de las iniciativas del Consejo Galáctico. Acuerdos comerciales sin firmar. Ejercicios militares conjuntos rechazados. Programas de intercambio cultural discretamente cancelados. Hemos estado preparándonos, continuó Ross con voz firme. La operación Baluarte está ahora activa. El almirante Spencer asintió con gravedad. Nuestros sensores de espacio profundo están a máxima capacidad. Si se mueven, lo sabremos. La doctora Ang intervino, su voz tensa por la preocupación. Canciller, ¿de verdad no queda espacio para la diplomacia? No podemos enfrentarnos al poder del Consejo y esperar ganar. Ross la miró y un destello, determinación, resignación, pasó por su rostro. Tienes razón, Julian. No podemos abandonar la diplomacia. No todavía, por eso voy a regresar. La sala enmudeció, la tensión crepitando en el aire como electricidad estática. Canciller, con todo respeto, eso es un suicidio, protestó el general Holt. Podrían tomarlo como rehén o algo peor. Ross negó con la cabeza. Es un riesgo que debemos asumir. Si hay siquiera una posibilidad de resolver esto pacíficamente, debemos intentarlo. Su expresión se endureció. Pero que no quede duda, esta es nuestra última carta diplomática. Si falla, dejó que la implicación flotara en el ambiente. El almirante Spencer dio un paso al frente, su voz grave y decidida. Estaremos listos, señor. Ross asintió, con una sonrisa sombría en el rostro. Esperemos que no sea necesario, Patrick, pero si lo es, la galaxia recordará por qué nos llaman los del mundo de la muerte. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad mientras Ross se preparaba para su viaje a la sede del Consejo Galáctico. Las defensas de la Tierra se pusieron en alerta máxima en silencio. Satélites furtivos se reposicionaron en los espacios oscuros entre planetas. Astilleros ocultos, ubicados en lo profundo del cinturón de asteroides, zumbaban con actividad mientras elegantes naves de guerra se soltaban de sus amarres. En sus aposentos privados, Ross estaba de pie frente al espejo ajustándose el uniforme formal. El peso del destino de la humanidad descansaba pesadamente sobre sus hombros. Un suave timbre anunció la llegada de una visitante. La doctora Ang entró, el rostro marcado por la preocupación. Harvey, dijo suavemente, usando su nombre de pila en la intimidad del momento. ¿Estás seguro de esto? Ross se giró para mirarla, con los ojos llenos de una mezcla de determinación y resignación. Tenemos que intentarlo, Julian. A pesar de nuestros avances, a pesar de toda nuestra preparación, una guerra nos devastaría a todos. Ella asintió, acercándose. Lo sé, pero el Consejo han cambiado. Los ideales que alguna vez compartimos ahora parecen recuerdos lejanos. Tal vez, reflexionó Ross, pero todavía puede haber aliados allá afuera. No todas las civilizaciones están de acuerdo con el nuevo rumbo del Consejo. Solo tenemos que encontrarlas. Recordarles por qué luchamos juntos alguna vez. La mano de Julian encontró la suya, apretándola con suavidad. Cuídate allá afuera y vuelve con nosotros. El momento pasó y el canciller Ross salió de sus aposentos, escoltado por un pequeño equipo de seguridad. Los pasillos del complejo del Gobierno Unido de la Tierra hervían con un caos controlado. Personal corriendo de un lado a otro mientras la Tierra se preparaba para una posible guerra interestelar. En el espaciopuerto, una elegante nave diplomática
Lo esperaba. Sus líneas suaves ocultaban defensas avanzadas y sistemas de contramedidas bajo su casco. Al subir por la rampa de abordaje, Ross se detuvo, girándose hacia la multitud de funcionarios y medios de comunicación que se habían reunido. «Pueblo de la Tierra», comenzó, su voz resonando por toda la plataforma de lanzamiento. «Nos encontramos en una encrucijada. El camino que tenemos por delante es incierto, lleno de peligros. Pero sepan esto, pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Somos la humanidad. Hemos sobrevivido a eras glaciales, pandemias y a nuestra propia naturaleza destructiva. Hemos alcanzado las estrellas y encontrado nuestro lugar entre ellas. Y ahora le mostraremos a la galaxia la verdadera fuerza del espíritu humano». Un aplauso estalló entre la multitud, un rugido de desafío ante la inmensidad del espacio y las amenazas que se escondían en él. Ross se permitió una leve sonrisa antes de abordar la nave. Cuando la nave diplomática rompió la atmósfera terrestre, Ross se acomodó en sus aposentos. Activó un canal de comunicación segura, conectándose con el almirante Spencer en la Tierra. «Estamos en camino, Patrick», informó. «Llegaremos a la estación del Consejo en 36 horas». La forma holográfica de Spencer asintió. «Entendido, señor. Estaremos monitoreando su señal constantemente. Si algo sale mal...» «Lo sé», interrumpió Ross. «Estarán listos, pero esperemos que no lleguemos a eso». El viaje por el hiperespacio fue tenso, lleno de sesiones estratégicas y planes de contingencia. Ross repasó informes, buscando cualquier argumento diplomático que pudiera usar para influir en el Consejo. Cuando se acercaban a la enorme estación espacial que servía como sede del Consejo Galáctico, Ross se preparó mentalmente para el enfrentamiento que se avecinaba. La estación se alzaba ante ellos, una vasta estructura de metal y campos de energía, hogar de representantes de cientos de especies interestelares. La nave diplomática atracó sin problemas, y Ross lideró a su pequeña delegación dentro de la estación. Los pasillos eran un caos de visiones, sonidos y olores alienígenas. Especies de toda la galaxia se mezclaban, algunas observando a la delegación humana con curiosidad, otras con una hostilidad apenas disimulada. Frente a la entrada de la Cámara del Consejo, Ross se detuvo y respiró hondo. El destino de la humanidad dependía de lo que ocurriera más allá de esas puertas. Con una leve inclinación de cabeza a su equipo, dio un paso al frente, y las enormes puertas se deslizaron, revelando la sala tipo anfiteatro donde se decidía el destino de los mundos. El Consejo Galáctico lo esperaba, sus rostros alienígenas imperturbables. Los ojos de Morn Kai brillaban con una satisfacción apenas contenida mientras Ross tomaba su lugar en el podio. El canciller humano se irguió con firmeza, su voz clara e inquebrantable mientras se dirigía a los representantes de 1000 mundos. «Honorables miembros del Consejo Galáctico», comenzó Ross, sus palabras resonando por la vasta sala. «Hoy comparezco ante ustedes no solo como representante de la Tierra, sino como una voz de la razón, de la justicia y de los mismos principios sobre los cuales fue fundado este Consejo». La danza diplomática había comenzado. Las cámaras del Consejo zumbaban con una cacofonía de lenguas alienígenas, mientras Ross tomaba posición en el podio central. Cientos de especies, representadas por sus diplomáticos más distinguidos, llenaban el enorme anfiteatro. El aire estaba cargado de tensión, y Ross podía sentir el peso de incontables miradas sobre él. La voz del consejero Morn Kai cortó el bullicio, silenciando la sala. El Consejo reconoce al canciller Harvey Ross de la Tierra. Puede presentar su caso, humano. Ross enderezó los hombros y su mirada recorrió a los representantes reunidos. Honorables miembros del Consejo Galáctico, hoy estoy aquí no solo
como defensor de la tierra, sino como una voz que habla por los mismos principios sobre los cuales se fundó este cuerpo tan respetado. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. La decisión de extraer recursos de la tierra sin consentimiento no es solo una violación a nuestra soberanía, es una traición a todo lo que este consejo dice representar. Un murmullo recorrió la multitud. Ross continuó, su voz cobrando fuerza. La Tierra ha sido un miembro leal de este consejo durante generaciones. Hemos contribuido a la paz galáctica, compartido nuestros conocimientos únicos y estado codo a codo con nuestros hermanos cósmicos en tiempos de crisis. La consejera, Basura, un ser de cristal viviente de la galaxia de Andrómeda, se inclinó hacia adelante. Sus contribuciones son reconocidas, canciller, pero seguramente entiende que las necesidades de muchos pesan más que los deseos de unos pocos. Ross se volvió hacia ella con una expresión firme. Con todo respeto, consejera, ese argumento se ha usado para justificar atrocidades a lo largo de la historia. Hoy es la Tierra. Mañana podría ser cualquiera de sus mundos. La cámara estalló en acalorados debates. Ross pudo ver cómo se trazaban las líneas. Algunos representantes asentían en señal de apoyo, otros se burlaban abiertamente de sus palabras. La voz de Morn-Kai retumbó por encima del alboroto. Suficiente. Canciller Ross, su retórica es conmovedora, pero no cambia nada. La decisión ya está tomada. ¿Por quién?, desafió Ross entrecerrando los ojos. Este consejo se rige por principios de consenso y respeto mutuo. ¿Cuándo se tomó esta votación? ¿Quiénes de ustedes aprobaron despojar a un mundo soberano de sus recursos sin siquiera debatirlo? Un incómodo silencio cayó sobre la sala. Ross aprovechó el momento. Exijo una votación formal aquí y ahora, con todos los miembros presentes. Veamos quién defiende verdaderamente los ideales de este consejo y quién lo convertiría en una herramienta de explotación. Las escamas de Morn-Kai se crisparon de rabia contenida. ¿Te atreves a...? Me atrevo a defender la carta, lo interrumpió Ross, su voz resonando con claridad. Artículo 7, sección 3. Cualquier decisión que afecte a un mundo miembro debe someterse a una votación completa del Consejo. Invoco ese derecho. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Varios consejeros se removieron incómodos en sus asientos, mientras otros se inclinaban hacia adelante con renovado interés. Lo que ocurriera a continuación no solo determinaría el destino de la Tierra, sino que podría redefinir toda la estructura de poder de la galaxia. Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. El consejero Ajón, una entidad gaseosa contenida dentro de un traje ornamentado, rompió el silencio. El humano dice la verdad. No podemos ignorar nuestras propias leyes, por muy inconvenientes que resulten. Los ojos de Morn-Kai se entrecerraron, como un depredador momentáneamente superado. Muy bien, siseó, apenas conteniendo su ira. Habrá una votación, pero escúchame bien, canciller Ross. Puede que hayas invocado nuestras leyes, pero yo controlo este consejo. Esta pequeña victoria tuya será la última. Morn-Kai volvió a fruncir los ojos, pero asintió con un gesto seco. De acuerdo, tendremos una votación. Pero que sepas, canciller Ross, puede que no te guste el resultado. A medida que comenzaba el proceso de votación,
Ross podía ver la maniobra política desarrollándose en tiempo real. Conversaciones susurradas, miradas cargadas de intención y sutiles gestos entre facciones. Sabía que el destino de la Tierra pendía de un hilo y cada segundo contaba. Antes de emitir sus votos, dijo Ross dirigiéndose a la asamblea, les imploro que consideren el precedente que están por establecer. Hoy codician los recursos de la Tierra, pero ¿qué pasará cuando el Consejo fije su mirada en sus mundos? ¿Quién los defenderá entonces? Señaló un holograma que mostraba los logros científicos y culturales de la Tierra. Le hemos dado a la galaxia avances médicos, arte que ha conmovido a seres de todos los rincones del cosmos y reflexiones filosóficas que han moldeado el discurso galáctico. ¿Están realmente dispuestos a sacrificar todo eso por una ganancia a corto plazo? La consejera Talizora, un seraviano conocido por su sabiduría, tomó la palabra. El canciller Ross plantea puntos válidos. Tal vez hemos sido demasiado apresurados en nuestro juicio, pero Morn Kai no cedía. Apresurados, hemos deliberado por siglos. Los recursos de la Tierra son vitales para la continuación de varios proyectos galácticos clave. El discurso emocional del humano no cambia nada. El debate continuó con intensidad mientras los consejeros de distintas facciones exponían sus puntos de vista. Ross observaba atentamente, identificando qué especies mostraban simpatía por la situación de la Tierra y cuáles estaban firmemente alineadas con la facción de Morn Kai. A medida que los argumentos se acaloraban, Ross notó un sutil cambio en la dinámica de la sala. El consejero Tax, un representante normalmente reservado de una especie basada en silicio, conversaba en voz baja con varios miembros. Sus expresiones eran sombrías y Ross sintió que algo no andaba bien. Aprovechando un momento de relativa calma, Ross volvió a dirigirse al consejo. Estimados colegas, creo que estamos pasando por alto un aspecto crucial de esta situación. La biosfera única de la Tierra no es solo un recurso a explotar. Es un laboratorio viviente que podría contener la clave para resolver problemas a escala galáctica. Activó otro holograma, esta vez mostrando los diversos ecosistemas del planeta. La biodiversidad de nuestro mundo no tiene igual en la galaxia conocida. El potencial para descubrimientos médicos solo en ese campo es asombroso. Si trabajamos juntos en una verdadera alianza, podríamos obtener beneficios mucho mayores que cualquier ganancia inmediata de recursos. Ese argumento pareció resonar con varios consejeros. Ross vio asentimientos y rostros pensativos, pero justo cuando parecía que la balanza podía inclinarse a su favor, Morn Kai hizo su jugada. «Basta de esta farsa», rugió, claramente al límite de su paciencia. «Hemos tolerado las ilusiones del humano por demasiado tiempo. Propongo una moción inmediata, que la Tierra sea declarada protectorado del Consejo Galáctico y que sus recursos sean administrados para el bien común de todas las especies». La cámara estalló en caos. El corazón de Ross se hundió al darse cuenta de la trampa en la que había caído. Al invocar una votación, le había dado a Morn Kai la oportunidad de formalizar la subyugación de la Tierra. «Esto es un atropello», protestó la consejera Talizora. «No podemos simplemente». Pero Morn Kai no se detuvo. Su voz ahogó todas las demás. «La moción ha sido presentada. Procedamos a votar. ¿Quiénes están a favor?» Ross miró con horror cómo se alzaban manos, tentáculos y otras extremidades alienígenas. Estaba claro que Morn Kai llevaba tiempo orquestando esto, asegurando aliados y haciendo acuerdos tras bastidores. Mientras se contaban los votos, la mente de Ross iba a 1000 por hora. Le quedaba una última carta, a la desesperada, pero con potencial para cambiarlo todo. «Antes de que finalicen esta votación», dijo Ross, su voz cortando el alboroto, «tengo pruebas de corrupción dentro del Consejo directamente relacionadas con esta decisión.
La cámara quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en Ross. «Acusaciones graves, canciller», siseó Mordecai. «Espero que pueda respaldarlas». Ross asintió con gravedad. «Puedo, pero necesitaré acceso al núcleo de datos seguro del Consejo para presentar todo, como es debido. Denme una hora y les mostraré la verdad detrás de este supuesto bien común». Murmullos de curiosidad y preocupación recorrieron la asamblea. Los ojos de Mordecai se entrecerraron aún más, pero sabía que no podía rechazar esa solicitud sin levantar sospechas. «Muy bien», dijo el consejero reptiliano con veneno en la voz. «Tienes una hora. Pero si esto es una treta para demorar lo inevitable, las consecuencias serán severas». Mientras Ross era escoltado a una terminal segura, su mente giraba a toda velocidad, analizando posibles soluciones. No tenía tal evidencia, por supuesto, pero necesitaba tiempo para pensar, para planear y para poner en marcha las contingencias que él y su equipo habían preparado justo para este tipo de escenario. En cuanto estuvo solo, Ross activó un comunicador oculto en su manga. Una serie de pulsos rápidos y codificados fueron enviados, una señal predeterminada que sería captada por los relés de espacio profundo de la Tierra. Era el código de activación de la operación Dejar de ser amables. De vuelta en la Tierra, en el corazón del centro de mando militar del Gobierno Unido de la Tierra, las alarmas comenzaron a sonar. El almirante Patrick Spencer irrumpió en la sala de situación, con el rostro endurecido por una determinación sombría. «Ha comenzado», anunció a los líderes reunidos. «El canciller ha dado la señal. La operación Dejar de ser amables está ahora activa». La sala estalló en una oleada de actividad. Comunicaciones encriptadas fueron enviadas a instalaciones militares ocultas en todo el sistema solar. Naves furtivas, ocultas durante años en las profundidades del cinturón de Kuiper, encendieron sus motores, y en lo más profundo de la corteza terrestre, máquinas de guerra dormidas comenzaron a despertar. La voz del general Morgan Holt atravesó el caos. «Todas las unidades, esto no es un simulacro, repito, esto no es un simulacro. Ejecuten el protocolo Omega. Que Dios tenga piedad de nuestras almas». Mientras la maquinaria militar de la Tierra rugía al cobrar vida, preparándose para un conflicto que sacudiría los mismos cimientos de la galaxia, el canciller Ross permanecía solo en la sala segura del Consejo. Miraba fijamente la pantalla en blanco frente a él, sabiendo que en menos de una hora salvaría a su mundo, o lo condenaría. De repente, la puerta se abrió de golpe. Mordecai irrumpió, escoltado por un grupo de guardias alienígenas enormes, con músculos bioaumentados que se ondulaban bajo su piel translúcida. «Se acabó el tiempo, humano», escupió Mordecai, con los ojos reptilianos brillando de malicia. «¿Dónde está esa supuesta evidencia de corrupción?» Ross se puso de pie lentamente, el rostro endurecido por la rebeldía. «La evidencia, consejero, está por todas partes. Está en la forma en que has manipulado este consejo, en las decisiones tomadas en la sombra». «Basta», rugió Mordecai. Se giró hacia los demás miembros del consejo que se habían reunido en la entrada. «¿Lo ven? El humano no tiene nada. Esto no fue más que un intento desesperado por ganar tiempo». La consejera basura dio un paso al frente, su forma cristalina brillando con furia contenida. «Canciller Ross, ha abusado de la confianza de este consejo, se ha burlado de nuestros procedimientos y ha desperdiciado nuestro tiempo con acusaciones sin fundamento». Ross miró a su alrededor, viendo una mezcla de ira, decepción y en unos pocos un destello de compasión. Pero estaba claro que la facción de Mordecai había ganado el día. «Canciller Harvey Ross de la Tierra». La voz de Mordecai
resonó por toda la Cámara del Consejo. Se le acusa oficialmente de intentar engañar al Consejo Galáctico, obstruir procedimientos oficiales y cometer alta traición contra el bien colectivo de la civilización galáctica. Los guardias se acercaron, sus enormes cuerpos eclipsando al de Ross mientras lo sujetaban por los brazos. Ross cruzó la mirada con Morn. «Kai, no te saldrás con la tuya. La Tierra no lo permitirá». Morn Kai se inclinó cerca, su lengua bífida asomando mientras hablaba. «Tu patético planeta no tiene ninguna posibilidad, humano. Cuando terminemos, la Tierra no será más que otro mundo agotado de recursos dentro de nuestro imperio». Mientras los guardias comenzaban a arrastrarlo, Ross hizo su jugada. En un movimiento rápido, giró su cuerpo y aprovechó el impulso para golpear con la palma un panel oculto en su cinturón. Un suave pitido confirmó la activación de la señal final, el último recurso que desataría todo el poder de la Tierra contra la galaxia que intentaba subyugarla. «¿Qué fue eso?», exigió Morn Kai, agarrando a Ross por el cuello del uniforme. «¿Qué hiciste?». Ross esbozó una sonrisa sombría. «Acabo de recordarle a la galaxia por qué nos llaman los del mundo de la muerte, consejero. ¿Querías ver la verdadera naturaleza de la humanidad? Pues felicidades. Estás a punto de tener asiento en primera fila». Los guardias apretaron su agarre, arrastrando a Ross fuera de la sala y a través de las cámaras del consejo. Delegados de cientos de mundos lo observaban con asombro, mientras el representante de la Tierra era exhibido ante ellos encadenado. Mientras lo llevaban hacia la zona de detención, Ross alcanzó a ver fugazmente a los pocos aliados que había hecho durante su tiempo en el consejo. Algunos desviaron la mirada con vergüenza, mientras que otros lo miraron con determinación, comunicándole en silencio que esto aún no había terminado. La puerta de la celda se cerró de golpe detrás de él, y el campo de energía zumbó al activarse. Pero incluso mientras estaba solo en esa prisión alienígena estéril, una chispa de esperanza ardía en su pecho. Él había cumplido con su parte. Ahora le tocaba a la Tierra mostrarle a la galaxia de qué era capaz la humanidad cuando la empujaban demasiado lejos. De vuelta en la Tierra, en el corazón del centro de mando militar, una señal final codificada parpadeó en la pantalla principal. Los ojos del almirante Spencer se abrieron con sorpresa al descifrar el mensaje. Se giró hacia el Consejo de Guerra reunido, su voz firme pero cargada con el peso del momento. «Señoras y señores, el canciller ha sido capturado. La operación Dejar de ser amables entra ahora en pleno efecto. Que Dios tenga piedad de nosotros, porque nosotros, desde luego, no la tendremos con ellos». El baile diplomático había terminado. El almirante Patrick Spencer se encontraba frente al enorme holograma en el comando central de la Tierra, su rostro curtido iluminado por el mapa galáctico que giraba lentamente. Marcadores rojos indicaban los bastiones conocidos del Consejo Galáctico, mientras que puntos azules señalaban las flotas ocultas de la Tierra, emergiendo por fin de su escondite en todo el sistema solar. «Caballeros», dijo Spencer a los comandantes reunidos, su voz firme pese a la magnitud de lo que estaba por comenzar. «El tiempo de la diplomacia ha terminado. El canciller Ross nos dio la señal. La operación Dejar de ser amables está ahora en plena ejecución». La sala vibraba con una energía tensa, mientras cada comandante asimilaba la gravedad de la situación. El general Morgan Holt, jefe de las fuerzas terrestres, dio un paso al frente. «Almirante, mis tropas están listas para desplegarse en cuanto lo ordene. Solo diga la palabra». Spencer asintió, sin apartar la vista del mapa galáctico. «La palabra está dada, general. Que todas las unidades comiencen la operación». Por todo el sistema solar, las bases ocultas cobraron vida. En Marte, enormes compuertas de hangares se abrieron,
revelando filas de naves angulares y elegantes que jamás habían sido vistas por ojos alienígenas. Desde las lunas de Júpiter y Saturno, portanaves furtivos salieron de su camuflaje, con sus bodegas repletas de escuadrones de cazas. En el cinturón de asteroides, las operaciones mineras se transformaron en un abrir y cerrar de ojos, mostrando su verdadera naturaleza como bases avanzadas de combate. Plataformas de armas que durante años habían fingido ser relés de comunicaciones, activaron sus sistemas de puntería. La voz del almirante Spencer resonó por los canales de comunicación segura. Este es el momento, gente. Todo para lo que nos hemos preparado. Recuerden su entrenamiento, confíen en su equipo y muéstrenle a estos malditos alienígenas por qué debieron dejar a la Tierra en paz. El comandante Jack Reynolds, líder del Escuadrón de Defensa Solar, sintió una oleada de adrenalina mientras se ajustaba en su silla de mando a bordo del US Defiant. Todos los escuadrones reporten, ordenó, mientras sus dedos danzaban sobre los controles holográficos. Escuadrón Alfa en posición. Escuadrón Beta, listo para patear traseros alienígenas. Escuadrón Gamma armado y preparado. Reynolds se permitió una sonrisa sombría. Muy bien todos, nuestro primer objetivo es la estación de retransmisión de Próxima Centauri. Es la pieza clave del sistema de alerta temprana del Consejo en este sector. Si la eliminamos, le damos tiempo a nuestra flota principal para movilizarse. Los motores del Defiant rugieron al encenderse, acompañados por decenas de otras naves que emergían de sus muelles ocultos en el cinturón de Kuiper. Al unísono, aceleraron hacia el borde del sistema solar, preparándose para el salto a velocidad superlumínica. Mientras tanto, en los cielos sobre la Tierra, la operación Caballo de Troya entraba en su fase crítica. Cientos de naves civiles, cargueros, transbordadores de pasajeros y yates privados comenzaban sus secuencias de salida normales. Pero al salir de la atmósfera, paneles ocultos se deslizaron, revelando armamento de última generación y sofisticados sistemas de sensores. La coronel Maggie Yeoh, la única comandante mujer de esta operación, coordinaba la flota civil desde su puesto de mando en la Luna. Recuerden, mantengan patrones de tráfico normales hasta pasar la red de sensores del Consejo. Tenemos que acercarnos lo más posible a su línea defensiva principal antes de que se den cuenta de lo que está pasando. En el comando central, el almirante Spencer observaba cómo las piezas de la gran estrategia humana encajaban una por una. Se volvió hacia su segundo al mando, el capitán David Craig. ¿Informe del estado de la flota fantasma? Craig consultó su datapad. La flota fantasma ha cruzado con éxito la heliopausa, almirante. Ahora están más allá de cualquier capacidad de detección conocida del Consejo. Tiempo estimado hasta el primer objetivo: 3 horas. Spencer asintió, sintiendo un orgullo feroz crecer en su pecho. La flota fantasma era el as bajo la manga de la humanidad. Naves construidas con tecnología inversa obtenida de naves alienígenas, estrelladas, con sistemas de sigilo más avanzados que todo lo que el Consejo había conocido. Mientras las fuerzas terrestres se posicionaban, el Consejo Galáctico seguía completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba. En las cámaras del Consejo, los debates continuaban sobre cómo explotar mejor los recursos de la Tierra, con Mornkai y sus aliados presionando por una acción inmediata. Fue la consejera Talora, el ser aviano que había mostrado simpatía por la causa terrestre, quien notó por primera vez que algo no iba bien. Su especie, dotada de sentidos extremadamente agudos, percibió un leve cambio en el zumbido de fondo de la estación, una alteración en la distribución de energía de las matrices de sensores. Consejero Mornkai, interrumpió, sus plumas erizándose con preocupación.
Creo que tenemos un problema. Pero antes de que pudiera explicar más, las alarmas sonaron por toda la estación. La pantalla principal cobró vida, mostrando una escena de caos en la estación de Próxima Centauri. Naves humanas, apareciendo de la nada, se abalanzaban sobre la estación. Sus armas eran como nada que el Consejo hubiera visto jamás. Rayos de materia oscura coherente que simplemente borraban secciones enteras del puesto de avanzada. Las escamas de Morn-Kai palidecieron al ver cómo la estación, una de las más fuertemente defendidas del sector, caía en cuestión de minutos. «Imposible», siseó. «¿Cómo pasaron nuestros sistemas de alerta temprana?» En el bloque de detención, el canciller Ross se permitió una pequeña sonrisa satisfecha al sentir las sutiles vibraciones de los disparos a través del casco de la estación. «Por eso no se arrincona a alguien de un mundo de la muerte», murmuró. Medida que la noticia del ataque se difundía, la respuesta del Consejo fue fragmentada y caótica. Algunos pedían represalias inmediatas, mientras otros pedían cautela, temerosos de las capacidades desconocidas que la Tierra acababa de mostrar. Pero los humanos no esperaban a que el Consejo se organizara. En toda la galaxia, ataques cuidadosamente coordinados ya estaban en marcha. En el sistema de Arcturus, uno de los astilleros clave del Consejo estalló en una serie de explosiones. El comandante Petrus Gurera, al mando de un escuadrón de las revolucionarias naves fantasma, orquestaba un auténtico ballet de destrucción. Sus naves aparecían y desaparecían del espacio normal, infiltrándose dentro del perímetro defensivo del astillero y lanzando salvas de torpedos cuánticamente desestabilizados antes de desvanecerse de nuevo. Objetivo: Alfa neutralizado, informó Gurera, con voz fría y profesional a pesar del caos a su alrededor. Procedemos hacia el objetivo Beta. Recuerden a todos los pilotos, minimizar bajas civiles. Estamos aquí para desmantelar su capacidad militar, no para masacrar inocentes. Esta directiva de evitar muertes innecesarias era un componente clave de la estrategia de la Tierra. No se trataba solo de ganar la guerra, se trataba de ganar la paz que vendría después. Al demostrar moderación incluso en medio de una victoria aplastante, la humanidad esperaba mostrarle a la galaxia que no eran los bárbaros que algunos miembros del Consejo habían pintado. Mientras las batallas rugían a lo largo del espacio conocido, las defensas terrestres de la Tierra no estaban inactivas. El general Holt supervisaba la activación de la red de escudos del planeta, una gigantesca operación que se había disfrazado como un proyecto global de energía limpia. Miles de turbinas eólicas y paneles solares en la superficie del planeta brillaron y se transformaron, revelando su verdadera naturaleza. Proyectores de energía avanzados. En cuestión de minutos, una cúpula resplandeciente de energía translúcida envolvió la Tierra, capaz de resistir incluso las armas más poderosas del arsenal conocido del Consejo. Red de escudos al 100% de capacidad, informó uno de los tenientes de Holt. Podemos soportar bombardeos continuos durante meses, señor. Holt asintió con expresión seria. Esperemos que no lleguemos a eso. La mejor defensa es un buen ataque. ¿Cuál es el estado de las fuerzas de contrainvasión? En respuesta, otro holograma cobró vida, mostrando gigantescos transportes de tropas emergiendo de bases ocultas en la fosa de las Marianas y las plataformas bajo el hielo de la Antártida. Cada transporte albergaba miles de soldados con armaduras potenciadas, listos para desplegarse en cualquier mundo que se atreviera a atacar a la Tierra. Mientras tanto, en la nube de Oort, el proyecto más ambicioso de la humanidad estaba a punto de ser revelado. Un enjambre de naves constructoras automatizadas había trabajado durante décadas, ocultas de miradas indiscretas, construyendo algo sin precedentes. La voz del almirante Spencer resonó en todos los canales.
A todas las unidades, habla Overlord. Inicien la operación Jaque Mate. En respuesta, la nube pareció cobrar vida. Millones de objetos, desde el tamaño de un puño hasta el de una luna pequeña, comenzaron a moverse. Pero no eran simples asteroides o cometas. Eran una vasta armada de máquinas de guerra automatizadas, cada una equipada con la tecnología más avanzada que la Tierra podía ofrecer. A medida que el enjambre aceleraba hacia el interior del sistema solar, su escala real se hacía evidente. Era una fuerza capaz de arrasar sistemas estelares enteros, un testimonio del poder industrial y la genialidad tecnológica de la humanidad. En las líneas del frente, las fuerzas terrestres seguían, avanzando rápidamente. Las líneas defensivas del Consejo, diseñadas para repeler ataques convencionales, resultaron lamentablemente inadecuadas frente a las tácticas no convencionales y tecnologías desconocidas de la humanidad. El comandante Reynolds, liderando el asalto a un centro de comunicaciones clave del Consejo, se maravillaba de la efectividad de sus nuevas armas. «Es como si ellos pelearan con palos y piedras», murmuró, mientras otro crucero enemigo caía ante los cañones de materia oscura del Defiant. Pero no era solo la potencia de fuego superior lo que daba ventaja a la humanidad. Años de estudio de las tácticas y tecnologías del Consejo habían permitido a los estrategas de la Tierra desarrollar contramedidas perfectas. Cada finta, cada maniobra estándar de las fuerzas del Consejo era respondida con una contraletal. En el sistema de Sirio, una importante flota del Consejo intentó reagruparse y lanzar una contraofensiva, pero se encontró superada en cada movimiento por la flota fantasma. Las naves aparecían y desaparecían más rápido de lo que los sistemas de puntería podían seguir, atacando con precisión quirúrgica antes de desvanecerse en el vacío. La flota civil de la coronel Yo, ya en lo profundo del espacio del Consejo, activó su trampa. Lo que el Consejo había considerado simples naves de transporte reveló su verdadera naturaleza. Armas emergieron de compartimientos ocultos y los sistemas avanzados de guerra electrónica comenzaron a interferir con las comunicaciones enemigas. Todas las naves ejecuten el plan Omega, ordenó Yo. Su flota se dividió en decenas de grupos más pequeños, cada uno con un objetivo distinto: puestos avanzados, rutas de suministros, centros logísticos. La red de apoyo del Consejo, ya tensionada por los ataques iniciales, comenzó a desmoronarse. A medida que llegaban informes de victorias humanas desde todos los rincones de la galaxia, el ambiente en el Comando Central de la Tierra era de optimismo, cauteloso. Habían logrado una sorpresa estratégica total, pero el almirante Spencer sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. «Les dimos un golpe en la nariz», dijo a los comandantes reunidos. «Pero no se equivoquen, el Consejo todavía nos supera en número. Tienen recursos con los que solo podemos soñar. Esto es solo el comienzo». El capitán Craig se acercó con un datapad. «Señor, estamos recibiendo transmisiones de varios mundos no afiliados al Consejo. Ofrecen apoyo». Spencer alzó una ceja. «¿Apoyo?» Craig asintió. «Sí, señor. Parece que nuestra demostración de fuerza, combinada con la contención al evitar bajas civiles, ha impresionado a varios sistemas neutrales. Están ofreciendo naves, recursos, incluso tropas». Un murmullo de emoción recorrió el centro de mando. Era un desarrollo inesperado, uno que podría inclinar decisivamente la balanza a favor de la Tierra. Spencer se permitió una pequeña sonrisa. «Vaya, vaya. Parece que la galaxia aún guarda algunas sorpresas. Conéctame con esos posibles aliados. Veamos si podemos convertir esta guerra en una revolución». Mientras las fuerzas humanas continuaban su avance, superando las primeras
líneas defensivas del Consejo con una rapidez asombrosa. Quedaba claro el verdadero alcance de los preparativos de la humanidad. Esto no era una simple represalia, era una campaña cuidadosamente orquestada para reconfigurar el equilibrio de poder en la galaxia. La imponente forma de la estación del Consejo Galáctico se alzaba ante ellos, con sus agujas ornamentadas y muelles extendidos, en marcado contraste con las formas elegantes y depredadoras de la flota humana que se aproximaba. El almirante Patrick Spencer estaba de pie en el puente del US Indomitable, su rostro surcado de arrugas, iluminado por los hologramas que lo rodeaban. Todas las naves mantengan formación, ordenó por los canales de comunicación. Recuerden su entrenamiento. No venimos aquí a destruirlo todo. La precisión y el control son clave. El comandante Jack Reynolds, liderando la vanguardia a bordo del US Defiant, confirmó la orden. Recibido, almirante. Los escuadrones Alfa y Beta se están posicionando para atacar la red de defensa exterior. Como si fuera una señal, el espacio alrededor de la estación estalló en un despliegue deslumbrante de armas energéticas. Enormes plataformas defensivas, ocultas dentro de la compleja arquitectura de la estación, cobraron vida. Rayos de plasma coherentes salieron disparados, tratando de vaporizar las naves humanas que se aproximaban. Pero la humanidad se había preparado para este momento. Las naves líderes brillaron, sus sistemas de sigilo avanzados doblando la luz y la energía a su alrededor. Los ordenadores de puntería de la estación luchaban por mantener un blanco, disparando en vano contra señuelos holográficos. «Ahora», gritó Reynolds, «todos los escuadrones ejecuten la maniobra Theta». La flota humana se dividió con una precisión asombrosa. Naves más pequeñas y ágiles avanzaron, esquivando el fuego enemigo con una destreza imposible. No eran pilotos comunes, eran una nueva generación de operadores con enlace neural, con reflejos y capacidad de decisión mejorados más allá de los límites humanos. Mientras los cazas enfrentaban las defensas exteriores, los cruceros más grandes se posicionaban. Sus cascos se abrieron, revelando baterías de misiles como nada que la galaxia hubiera visto antes. Con una orden silenciosa, los misiles fueron lanzados, dejando a su paso estelas de espacio distorsionado. «Misiles de fase cuántica en camino», reportó la capitana Maggie Jo desde su posición de coordinación del ataque. «Impacto en 3, 2, 1». Los misiles impactaron contra los escudos de la estación y los atravesaron. Se rematerializaron dentro del perímetro de los escudos y detonaron con precisión quirúrgica sobre los puntos clave de las defensas. Secciones del anillo exterior de la estación quedaron a oscuras mientras los sistemas de energía fallaban. Dentro de las cámaras del Consejo reinaba el pánico. Mordecai gritaba órdenes, sus escamas teñidas de ira y miedo. «¿Dónde están nuestros refuerzos? Contacten a las flotas principales ahora». La consejera Talora, con sus plumas erizadas por la agitación, se volvió hacia los demás miembros del Consejo. «Debemos pedir la paz. ¿No lo ven? Los humanos no están aquí para destruirnos. Están mostrando una contención extraordinaria. Si seguimos con esta locura, podemos perderlo todo». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La mayoría del Consejo, acostumbrado durante siglos a su dominio incuestionable, no podía concebir la idea de rendirse ante una especie que habían despreciado como primitiva. De regreso en el Indomitable, el almirante Spencer recibió una comunicación urgente. «Señor», informó su oficial táctico, «estamos detectando múltiples firmas de hiperespacio. Parece que los refuerzos del Consejo han llegado». Spencer entrecerró los ojos. «Justo a tiempo. Conéctame con el comandante Gurera». El rostro de Petrus Gurera apareció en la pantalla. Su expresión contenía una emoción controlada. «A la orden, almirante».
La flota fantasma está en posición y lista para activar la trampa. Ejecute la operación Jaque Mate, ordenó Spencer. Cuando los refuerzos del Consejo emergieron del hiperespacio, una enorme armada compuesta por naves de una docena de especies distintas esperaban atrapar a la flota humana en un fuego cruzado mortal. En su lugar, se encontraron cara a cara con lo imposible. La flota fantasma, oculta en el vacío entre el espacio normal y el hiperespacio, se reveló. Naves de diseño alienígena estilizado, construidas con tecnología que desafiaba las leyes físicas conocidas, se materializaron alrededor de los refuerzos del Consejo. Antes de que las naves alienígenas pudieran reaccionar, se vieron envueltas en campos de espacio-tiempo distorsionado. Apunten a sus motores y sistemas de armas, ordenó Gurera a su flota. Inhabiliten, no destruyan. Vamos a mostrarles lo que significa una guerra de precisión. La batalla que siguió fue como nada que la galaxia hubiera presenciado. Las naves de la flota fantasma danzaban a través del espacio, con movimientos impredecibles y aparentemente imposibles. Faseaban dentro y fuera de la realidad, atacando con armas que ignoraban escudos y blindaje por igual. Las naves del Consejo comenzaron a sufrir fallos en sus sistemas, sus tripulaciones desorientadas por oleadas de partículas exóticas que afectaban tanto a máquinas como a mentes orgánicas. Algunas naves simplemente quedaron a la deriva, con sus núcleos de energía desactivados por pulsos electromagnéticos dirigidos con precisión. Desde su celda en la estación del Consejo, el canciller Ross sentía las vibraciones de la batalla. Un orgullo feroz le llenó el pecho al comprender la magnitud del plan de la humanidad. No solo estaban librando una guerra, estaban reescribiendo las reglas del conflicto. Mientras los refuerzos del Consejo se desmoronaban ante el embate de la flota fantasma, la armada principal humana aprovechaba su ventaja. Las defensas de la estación, ya tambaleándose tras el asalto inicial, ahora enfrentaban un ataque renovado e intensificado. La voz del almirante Spencer resonó por todos los canales, dirigiéndose tanto a su flota como a los defensores. Esta es su última advertencia. Apaguen sus armas y prepárense para ser abordados. Cualquier resistencia adicional será respondida con fuerza abrumadora. Dentro de la estación, el ambiente cambió. El personal de menor rango y representantes de especies menos militaristas empezaron a cuestionar la postura rígida del Consejo. Murmullos de disensión se propagaron por los pasillos a medida que la realidad se hacía innegable. Aprovechando el momento de incertidumbre, un pequeño grupo de alienígenas simpatizantes se movilizó. Liderados por la consejera Talora, comenzaron a sabotear las defensas internas restantes desde dentro. Cuando los últimos refuerzos del Consejo fueron neutralizados, la flota humana se reagrupó para su avance final. El almirante Spencer coordinó con sus comandantes, delineando la fase final del asalto. Comandante Reynolds, su equipo liderará los grupos de abordaje. Coronel Yo, proporcione apoyo de fuego cercano. Comandante Gurera, mantenga a la flota fantasma en reserva. Podríamos necesitarla si el Consejo guarda algún as bajo la manga. Los oficiales confirmaron sus órdenes, con rostros llenos de determinación. Este era el momento para el que se habían preparado durante años, a base de sacrificios y estrategia. A medida que las naves humanas se acercaban a la estación, las defensas restantes respondieron con una desesperada resistencia final. Rayos de energía y torpedos de plasma cruzaban el espacio, creando una red mortal de destrucción. Pero la flota humana era implacable. Avanzaban sin detenerse, sus escudos avanzados soportando impactos que habrían aniquilado naves convencionales. Ataques precisos desactivaban emplazamientos de armas y generadores de escudo, desmontando sistemáticamente la capacidad de defensa de la estación.
Dentro de las cámaras del Consejo, Morn-Kai observaba con incredulidad cómo sus grandes planes se desmoronaban. ¿Cómo?, gruñó. ¿Cómo pudieron ocultar tanto poder? La consejera Talora lo miró con firmeza. Tal vez, consejero, es momento de considerar que subestimamos gravemente a los humanos y que nuestras acciones han despertado algo que quizás no podamos controlar. Como si respondiera a sus palabras, una nueva alerta sonó. La pantalla principal cambió, mostrando una imagen que heló la sangre de todos los presentes. El inmenso enjambre procedente de la nube de Oort, ahora visible para los sensores del Consejo, avanzando hacia su posición como una marea imparable. El mensaje era claro. La humanidad había sido empujada demasiado lejos, y ahora la galaxia sentiría todo, el poder de una especie que evolucionó en un mundo que intentaba matarla cada día. Los Deathworlders habían decidido dejar de ser amables, y el Consejo apenas empezaba a entender el enorme error que cometieron al provocarlos. Con las defensas de la estación hechas pedazos y los refuerzos del Consejo neutralizados, la flota humana inició su aproximación final. Transbordadores de abordaje se desprendieron de las naves mayores, surcando el espacio como una lluvia de meteoritos letales. La voz del almirante Spencer crepitó por los comunicadores una última vez. Todas las unidades prepárense para el abordaje, recuerden su entrenamiento, sigan el plan y muestren a estos alienígenas por qué la Tierra ha permanecido invicta durante milenios. A medida que los transbordadores se acercaban, los sistemas de defensa puntual de la estación se activaron en un intento desesperado por repeler a los invasores. Pero era demasiado poco, demasiado tarde. Las naves humanas esquivaban el fuego enemigo con precisión inhumana, gracias a los reflejos mejorados de sus pilotos y la asistencia de inteligencia artificial. Los primeros transbordadores impactaron contra el casco de la estación, activando sus anclajes magnéticos mientras buscaban puntos de entrada. Enjambres de dispositivos más pequeños, similares a drones, los precedían, escaneando con sensores avanzados para mapear las defensas internas e identificar los accesos óptimos. Dentro de la estación reinaba el caos. Las alarmas no cesaban y las fuerzas de seguridad corrían para organizar una defensa. Pero se enfrentaban a un enemigo como ninguno que hubieran visto antes. Los soldados humanos, enfundados en armaduras potenciadas que los hacían más máquina que carne, irrumpían a través de compuertas y escotillas de emergencia con una eficiencia aterradora. Mientras las fuerzas humanas aseguraban una cabeza de playa dentro de la estación, el almirante Spencer se permitió una sonrisa sombría. El camino hacia las cámaras del Consejo estaba despejado, y con él, la oportunidad de reconfigurar el equilibrio de poder en toda la galaxia. Los Deathworlders habían llegado, y el reinado incuestionado del Consejo Galáctico estaba a punto de terminar. La voz del almirante Spencer crepitó por el canal de comunicaciones seguras. A todas las unidades habla Overlord. Inicien la operación Rayo. Por toda la estación, transmisores ocultos se activaron, transmitiendo un mensaje cuidadosamente preparado en todas las frecuencias. La voz del canciller Ross resonó en cada pasillo y cámara, haciendo un llamado a la unidad contra la corrupción y la tiranía. El efecto fue inmediato. En toda la estación estallaron disturbios mientras especies oprimidas y personal de bajo rango se rebelaban contra sus antiguos amos. Las fuerzas de seguridad, ya al límite intentando repeler a los invasores humanos, se encontraron librando una guerra en dos frentes. El comandante Jack Reynolds lideró la primera oleada de tropas humanas hacia el vestíbulo principal de la estación. Las armas de energía surcaban el aire, mientras los leales al Consejo ofrecían una resistencia desesperada. «Equipo Alfa, aseguren el flanco izquierdo», ordenó Reynolds.
Beta, conmigo. Vamos directo a los ascensores centrales. Los soldados humanos se movían con velocidad y precisión inhumanas. Sus armaduras potenciadas les permitían resistir ataques que habrían vaporizado carne sin protección. Luchaban como un equipo quirúrgico, cada movimiento calculado para lograr la máxima eficiencia y el mínimo daño colateral. Mientras tanto, en lo profundo de la estación, el canciller Ross sentía las vibraciones de la batalla a través de las paredes de su celda. Cuando la puerta se deslizó, ya estaba listo. «Canciller», lo llamó la consejera Talora, acompañada por un pequeño grupo de aliados alienígenas. «Tenemos que movernos ya». Ross asintió, uniéndose al grupo, mientras navegaban por los pasillos caóticos. «¿Estado de situación? Los humanos avanzan en todos los frentes», explicó Talora mientras corrían. Morn Kai y sus leales se atrincheraron en las cámaras del Consejo, pero es solo cuestión de tiempo. Una explosión masiva sacudió la estación. Las alarmas sonaron mientras los campos de fuerza de emergencia se activaban para contener la brecha. «Eso sería el asalto principal», dijo Ross con gravedad. Tenemos que llegar a la sala de control». Dieron la vuelta a una esquina y se encontraron de frente con un escuadrón de fuerzas de seguridad del Consejo. Por un momento, ambos grupos se congelaron, armas en alto. Luego, el sargento alienígena bajó su arma. «Canciller», dijo su traductor luchando por transmitir la mezcla de respeto y desesperación en su voz. «Nosotros nos rendimos. Por favor, termine con esta locura». Era una escena que se repetía por toda la estación. A medida que se difundían las noticias del avance humano, más y más fuerzas del Consejo comprendían la futilidad de resistir. Años de resentimiento contra el liderazgo corrupto salían a la superficie, convirtiendo a antiguos enemigos en aliados inesperados. En el hangar principal, el almirante Spencer bajó de su transbordador, observando el caos a su alrededor. Varios sectores ardían sin control, y el aire estaba cargado de humo y el olor acre de armas descargadas. «Señor», informó su asistente, «tenemos asegurado aproximadamente el 70% de la estación. La resistencia se está desmoronando, pero Morn Kai y su círculo cercano aún están atrincherados en las cámaras del Consejo». Spencer asintió con el rostro serio. «Entonces allí es a donde vamos. Consígueme una línea directa con Reynolds». Mientras el equipo de Spencer avanzaba hacia el corazón de la estación, la escena dentro de las cámaras del Consejo era de total desesperación. Morn Kai caminaba frenéticamente, sus escamas pálidas por el miedo y la furia. «¿Cómo?», rugía a los pocos leales que quedaban. «¿Cómo pudieron esos simios primitivos hacer esto? Nosotros somos el Consejo Galáctico, somos supremos». La consejera basura, con su forma cristalina empañada por el estrés, finalmente estalló. «Basta, Morn Kai. Tu arrogancia y avaricia nos han traído hasta aquí. Esto se acabó». Las enormes puertas de la cámara comenzaron a brillar de rojo intenso. El metal se deformó y burbujeó, para luego explotar hacia adentro en una lluvia de escombros fundidos. A través del humo entró el canciller Ross, flanqueado por el almirante Spencer y el comandante Reynolds. Detrás de ellos, una falange de tropas humanas y aliados alienígenas llenaba el corredor. «Consejero Morn Kai». La voz de Ross resonó por toda la cámara, amplificada por los altavoces de su traje. «En nombre de la Tierra y de todos los pueblos a los que has perjudicado, te declaro bajo arresto». Los ojos de Morn Kai miraban desesperadamente en busca de una salida. Al no encontrar ninguna, intentó alcanzar un arma oculta, solo para descubrir que su brazo estaba inmovilizado por una fuerza invisible. No lo haría.
dijo Spencer con calma, bajando un dispositivo que zumbaba con energía exótica. Campo de estasis localizado. Uno de los muchos trucos que aprendimos mientras ustedes pensaban que éramos solo simios primitivos. Con Mornkai y sus últimos leales asegurados, Ross se volvió hacia los alienígenas presentes, una mezcla de miembros del Consejo, personal y representantes de incontables mundos. Hoy marca el fin de una era. Comenzó, su voz cargada con el peso de la historia. Durante demasiado tiempo, el Consejo Galáctico ha sido una herramienta de opresión, usada por unos pocos para controlar a muchos. Eso termina ahora. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Pero esto no es el fin del Consejo en sí. Es un nuevo comienzo, una oportunidad para construir algo verdaderamente grande. Una comunidad galáctica basada en el respeto mutuo, la cooperación y la justicia para todas las especies. Mientras Ross hablaba, pantallas holográficas por toda la estación y la galaxia se encendían. Los rostros de líderes humanos, especies, aliadas e incluso algunos exmiembros del Consejo aparecían, sumando sus voces al llamado por un nuevo orden. Estamos en una encrucijada, continuó Ross. El camino por delante no será fácil. Habrá desafíos, desacuerdos y decisiones difíciles, pero creo que, juntos, podemos construir un futuro más brillante que cualquier cosa que una sola especie pudiera alcanzar por sí sola. La galaxia cambió para siempre cuando los humanos decidieron dejar de ser amables. Pero en ese cambio germinaban las semillas de algo más grande. Una nueva era de cooperación, justicia y prosperidad compartida para todos los seres conscientes.